Estás escuchando La Bitácora del Pastor, sin filtro. Reflexiones, predicaciones, sermones, estudios, homilías y voces proféticas que liberan el alma. Se han popularizado muchos videos, se han hecho virales varios videos de los llamados ladies y lords. Ladies y lords, personas de alto rango económico, con influencias políticas o conocidos en lugares estratégicos con puestos de poder, que cuando son atrapados cometiendo algo, cuando están haciendo algo y de repente los graban, empiezan a comportarse con petulancia, con prepotencia, con soberbia, con pesadez y exhiben rápidamente sus credenciales y dicen que son personas de dinero, y una frase muy común entre ellos es la que le da título al sermón y ellos dicen: ¿tú sabes quién es mi papá? Le dicen: ¿tú sabes quién es mi papá? Y con esa frase buscan intimidar a las personas, a los periodistas, a los policías o a quienes están ahí en ese momento, para que con esa referencia, ¿tú sabes quién es mi papá?, empiecen a pensar: a lo mejor es un importante político, a lo mejor es un mafioso, es un líder de por aquí de estos rumbos, mejor no meterse con esa persona porque su papá ha de ser importante. Entonces estas personas tienen este tipo de actitud. ¿Pero qué creen? Esa actitud no es exclusiva de las personas con dinero, porque ese mote de ladies y lords ya se aplica a una serie de personajes que simple y sencillamente se comportan de una forma nefasta para humillar a los demás. Un ejemplo es el de la famosa, no sé si la conozcan, Lady Toallitas. Lady Toallitas era una señora que entró a un Oxxo y que quería comprar unas toallitas de 15 pesos con un billetote de 500. Entonces el cajero le dijo: señora, yo no le puedo recibir ese billete de alta denominación por unas toallitas de 15 pesos. ¿Qué fue lo que Lady Toallitas comenzó a hacer? Comenzó a insultar, a humillar, a sobajar al encargado del Oxxo, y además tomó su celular y llamó a la Profeco, a la Procuraduría Federal del Consumidor, para decirle que estaba denunciando a esa tienda y en específico a esa persona. Todo quedó ahí grabado en video. Algún día busquen ahí en YouTube si no tienen nada que hacer y se quieren dormir, Lady Toallitas, se van a ver ese video de esta persona que se comportó de manera tan nefasta. Estos ladies y estas lords sobrereaccionan con violencia, con insulto, y exigen un trato más allá de lo común porque se creen merecedores de eso y de más. Piensan que son los primeros que tienen que pasar en las filas, o que no tienen ellos que hacer fila, que se les debe dar cambio aunque ya no haya cambio, o aunque se vayan a quedar sin cambio los demás, que se les puede pasar que anden manejando ebrios, que se pueden pasar los altos, que pueden hacer cualquier falta o delito sin tener ninguna consecuencia. Se creen de la realeza, que están por encima de todo, incluso de la ley. Así es como opera en la cabeza de los ladies y de los lords, esta lógica. Y hay personas que de verdad tienen como la percepción de la realidad realmente alterada y no piensan en otra cosa que no sea en ellos mismos. Y terminan menospreciando a los demás. Creen que con dinero, creen que con influencia, creen que con estatus, creen que con prepotencia se puede arreglar absolutamente todo. Y hacen de esa conducta una manera de vivir. Tienen el ego por las nubes y tratan a los demás con el látigo de su desprecio. Y resulta que estas ladies y estas lords no son nuevos de ahorita, ¿verdad? De esta sociedad. Existen desde hace mucho tiempo, y a personas como esas fue a las que Jesús se enfrentó un día que lo invitaron a una comida y había hecho una sanidad, y los primeros que pegaron el grito en el cielo fueron los ladies y las lords de su época, los religiosotes de ese momento, que se opusieron a la sanidad que Jesús hizo, porque se lo hizo a una persona necesitada. Y entonces Jesús se dio cuenta de que estas personas solo querían el reconocimiento y la adulación de los demás. Y entonces les comienza a decir lo que leímos el día de hoy. Por favor, abran la Biblia en Lucas 14, versículos 7 al 14. Y quiero destacar dos cosas de lo que dijo Jesucristo en esos versículos a estos
lords y a estas ladies que estaban allí, que le estaban reclamando por hacer lo que Jesús hacía. Lo primero está en los versículos 7, 8 y 11. Y leemos juntos y dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Al 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos cómo Jesús empieza a advertirle a estas personas en esta sociedad que lo más importante era el estatus, lo más importante era escalar esos peldaños en la escalera del poder, que se miren a sí mismos. Y como dijera alguna vez el apóstol Pablo en Romanos 12:3, que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que piense con cordura, dice el apóstol Pablo. Y también el proverbista en Proverbios 27:2 dice: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Entonces no te estés alabando a ti mismo, no estés diciendo cosas de ti que no son, que no van, porque te colocas encima de los demás. Y cuando nos colocamos encima de los demás, nos volvemos personas insensibles, deshumanizadas, personas fuera de la realidad, como estos de la época de Jesús. En esa época, las fiestas tenían los lugares asignados por el anfitrión de la fiesta. Entonces, si alguien llegaba y se sentaba donde no le correspondía, significaba una cosa: le importaba poco la opinión del que organizaba. No le importaba el que organizaba la pachanga, lo que le importaba era él. Era una declaratoria abierta de decir: a mí no me importa quién esté a cargo de esta fiesta. La estrella soy yo. Es como llegar vestido de blanco a una boda, ¿no? Y de repente, pues si la novia es la que va vestida de blanco. O como cuando de repente empiezan a partir el pastel en una fiesta y tú dices: ay, a mí no me gusta ese sabor de ese pastel. Perdóname, no sabía que era tu cumpleaños. Es el cumpleaños del festejado y es el sabor que al festejado le gusta. Y si te gustó, bien, y si no, pues ni modo. Pero a veces nos queremos sentir los protagonistas de algo que no nos corresponde. Entonces, los que hacían esto ofendían al anfitrión, pero también ofendían a los invitados, porque lo que estaban diciendo es: yo soy más que ustedes, yo importo más que ustedes, por favor, háganse a un lado, que va a pasar el patrón. No me importa si aquí hay alguien que tenga amistad, hermandad con esta persona que está organizando la fiesta desde hace años. No me importa si han pasado pruebas, si han pasado experiencias juntos, si son familiares cercanos. Es más, si son los que están poniendo la lana para poder hacer esta fiesta, a mí no me importa. Yo soy lo que importa. Y con eso demostraban que eran personas que no miraban la situación de los demás. No les interesaba su vida, no les interesaba la historia de otros. No se detenían a ver lo que era significativo para los que estaban en esa fiesta y no valoraban ni el esfuerzo, ni el trabajo, ni los recursos, ni la dedicación que otras personas podían dar. Eran de los que llegan, se sientan, comen y si la mesa no está servida, se enojan. Así porque piensan que todos existen para ellos y para atenderlos. Y en el fondo, cuando nos comportamos así, somos personas infantiles e inmaduras. Tenemos lo que los psicólogos llaman fantasías de omnipotencia. Creemos que todos existen por nosotros y para nosotros. Personas así van más allá del ¿tú sabes quién es mi papá? Estas personas parten de la lógica de decir ¿tú sabes quién soy yo? ¡Wow! La soberbia en su máxima expresión. Creen que son el eje de referencia, se han vuelto sus propios dioses, se ponen a ellos mismos como Dios y por lo tanto viven impulsados por sus deseos, por sus apetitos, para satisfacerse a ellos mismos. Son tan impacientes que son estas personitas que llegan a un local y truenan los dedos porque quieren que se les atienda aquí y ahora y ahorita mismo. Y si no obtienen lo que quieren, son capaces de agredir a quien sea, de pasar por encima de quien sea. Por eso Jesús les dice, cuidado, no lo hagan así.
en algún momento esa burbuja se les va a reventar. No puedes vivir la vida de esa manera, porque tarde o temprano la realidad te va a dar un golpe y entre más alto te subas, más duro te vas a pegar. Y por eso el Señor Jesús invita a que el día de hoy revisemos nuestro corazón y nos analicemos a nosotros mismos y nos preguntemos, ¿qué tanto me importan las necesidades de los demás? ¿Qué tanto tomo en cuenta a las otras personas? ¿Qué tanto me estoy guiando solamente por lo que yo quiero, por lo que yo siento? ¿Y qué tan desorbitado está mi propio autoconcepto? ¿Se acuerdan de aquel personaje, los que son de tiempos más atrás, quizás se acuerden del Gordolfo Gelatino? Que él decía que era súper guapo y también la mamá le decía que era súper guapo y entonces uno veía y como que la realidad no coincidía con las palabras, ¿verdad? No coincidía con lo que el Gordolfo Gelatino cantaba. Bueno, el Señor dice, revisa tu autoimagen, tu autoconcepto. Desde luego que Dios no quiere que tengamos baja autoestima, pero tampoco quiere que seamos un globo desorbitado elevándonos por encima de los demás. Y por eso es importante que el día de hoy nos hagamos la pregunta, ¿he estado ignorando a los demás? Y poder tener cuidado con eso porque podría pegarme la realidad con la crudeza de la vida y hacerme caer estrepitosamente. Hay que tener los pies en la tierra y la mirada en Jesús para poder mirarnos a nosotros mismos. Eso es lo primero que Jesús le dice a estas personas en esa fiesta. Y lo segundo está en el versículo 13. Lean conmigo, por favor, el versículo 13. Leemos juntos y dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Decíamos que la arrogancia puede llevarnos a niveles de desprecio a los otros. Y eso se veía en esa sociedad, en donde tenían un pacto social que indicaba que si tú hacías una fiesta, solo tenías que invitar a las personas que te podían devolver el favor. Y entonces había una clara línea social de lo que ahí pasaba. Era muy marcado. Los que eran dignos de recibir una invitación era porque estaban al mismo nivel que tú. ¿Cómo sé si están al mismo nivel que yo? Bueno, eso es fácilmente medible. ¿Te pueden devolver el favor? Sí, están al mismo nivel que tú. ¿No te pueden devolver el favor? No, entonces no están al mismo nivel que tú. Entonces, en ese lado estaban los que consideraban indignos, personas que era imposible que pudieran devolver ese gesto, y eso los hacía despreciables. Toda esta sociedad judía había cambiado lo que Dios les había mandado, que era ser hospitalarios, lo habían cambiado por una transacción. Te doy si tú me puedes dar. Si tú no me puedes dar, a mí no me importas y no te voy a dar absolutamente nada. Habían tergiversado la palabra del Señor, convirtiéndolo en un asunto de conveniencias. Entonces, los que no podían devolverte el gesto, entre esas personas estaban los apestados de la civilización, personas sin recursos económicos y personas con discapacidades. Personas con discapacidades que además les cargaban un significado espiritual y ritual. Para esta sociedad, esas personas con discapacidad eran impuros, eran abandonados por Dios, porque tergiversaban ellos la palabra del Señor. Por ejemplo, malinterpretaban el Salmo 37:25. ¿Alguien se lo sabe? No es concurso, no es ahorita el concurso bíblico, pero el Salmo 37:25 es: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, estos genios de la escritura, de la interpretación, decían, bueno, si no te falta el pan es porque eres justo. Y si te falta el pan y eres pobre, eres injusto. Por lo tanto, tus actos son pecaminosos y eres maldito de Dios. Eso es peor que decir que el pobre es pobre porque quiere. Aquí lo que estaban diciendo es, el pobre es pobre
porque es pecador y está viviendo las consecuencias de su pecado. Por lo tanto, Dios no ama a los pobres. Y con las personas con discapacidades, era tantito peor. Malinterpretaban, por ejemplo, Deuteronomio 28:28, que dice: el Señor aflige con locura y ceguera. Esos que tienen discapacidades, Dios los está afligiendo, Dios los está castigando. Malinterpretaban Levítico 21 del 17 al 23, que dice que las personas con alguna discapacidad física no podían oficiar como sacerdotes. Conclusión: son malditos de Dios, son sucios delante de Él. Aunque explícitamente Levítico 19:14 ordena que a todas esas personas no se les debe de maltratar y que se les debe cuidar. Pero ya sabemos que en las leyes hay unas leyes que se vuelven más populares que otras porque les conviene a unas personas que esas leyes sean más populares para poder conservar su estatus y su poder. Por eso cuando Jesús les dice: invítalos a tu fiesta, les está pidiendo una locura. Está pidiendo invitar al banquete a los que no te pueden devolver el banquete, y está diciéndoles, aparte, si los invitas, hay una recompensa de parte de Dios si atiendes e invitas a estas personas con necesidad. Pero para que tú puedas hacer eso, para que ellos pudieran hacer eso, tenían que dejar de verlos como impuros, como sucios, como malditos y como gente repugnante. Tenían que empezar a verlos como iguales. Y ahí es donde la puerca torció el rabo. Tenían que empezar a verlos como hijos de Dios. Tenían que empezar a verlos como personas dignas. Y lo primero que pensaba un judío de esta época era: ¿pero cómo va a ser digno? ¿Cómo va a ser igual a mí? ¿Cómo va a ser un hijo de Dios alguien que es maldito, que es impuro, que es sucio y que es indigno y pecador? Y en el fondo, lo que Jesús le estaba diciendo a ellos y nos está diciendo a nosotros es que tenemos que replantearnos a quienes hemos comprendido bajo esa lógica. A quienes miramos con la lupa, con los lentes de decir pecador, impuro, indigno. A quienes dentro de la iglesia hemos llamado sucios, pecadores, fornicarios y un largo etcétera. O no vayamos a la situación de iglesia como mexicanos. Los mexicanos somos, bien discriminadores, pero discriminadores por un montón de motivos. Había una película por allá del año 2000 llamada Marte Duele, en donde salía esta señorita Jimena Sariñana. Bueno, ya ahora ya es mamá, es una señora. Y decía en uno de sus personajes, le decía a la mamá: nacos, mamá, así se llaman, nacos. ¿A quiénes como mexicanos les llamamos? Son pobres, migrantes, prietos, analfabetas, campesinos, indígenas, cara de nopal, patarrajada, etc. ¿A quiénes como mexicanos discriminamos? Porque en el fondo, lo que está diciendo Jesús no es solamente una exhortación para invitarnos a tener un grupo muy diverso, muy variado. No es nada más para invitarlos a un evento, sino para vivir una vida sin prejuicios y sin juzgar a los demás. Nada es válido para sentirnos más que los demás. Nada es válido para discriminar al otro. Y en el fondo lo que Jesús está diciendo es: a esos que tú malmiras, a esos que tú miras de esa forma, a esos que tú desprecias, a esos que tú llamas pecadores, perdidos y que andan sin rumbo, a esos que te arden las entrañas verlos y que dices, esos no, a esos son a los que tienes que invitar a tu mesa. Pero no les estás haciendo un favor. Estás reconociendo la dignidad que Dios puso en ellos. Estás reconociendo que Dios también los hizo a ellos a su imagen y semejanza.
Ay, pastor, pero si usted no conoce a mi pariente, que de veras, ay, ¿cómo es? Me retuerce ese viejo chismoso, esa vieja chismosa. Usted no lo conoce, si no, no estaría diciendo eso. Es merecedor del meritito infierno. Lo tienes que invitar a tu mesa y preguntarte a ti, ¿discrimino de alguna forma? Decían esas personas, ¿sabes quién es mi papá? Y la respuesta es, sí sé quién es tu papá. Tu papá es Dios. Y Dios quiere que vivas centrado, que vivas humilde, que vivas en dignidad y con los pies en la tierra, y que entiendas que el papá de ellos, de los otros, también es Dios, incluso de los que te caen mal. Por lo cual, hoy también somos llamados a reconocer la dignidad de Dios en los demás, la imagen de Dios en los otros. Este mensaje que Jesús dio fue dirigido a personas religiosas de su época, y esas personas que escucharon este mensaje, cuando Jesús estaba diciendo esa parábola, lo odiaron por decir esto. No lo aceptaron. Y ese es un buen parámetro para poder medirnos nosotros. Si alguno de nosotros hoy tiene dificultades para poder escuchar este mensaje, es porque hemos descuidado nuestro corazón a tal grado que somos similares al grupo que entró en conflicto con Jesús. Somos similares a esos religiosotes si es que nos cuesta trabajo entender lo que está diciendo Jesús. Pero si no, y si hoy con honestidad podemos reconocer que hay cosas que tenemos que corregir, que hay situaciones en las que hemos despreciado a otros, en las que solamente nos hemos preocupado por nosotros, somos llamados al arrepentimiento. Y a terminar orando y pidiéndole al Señor, enséñame a tener un autoconcepto equilibrado y justo, y a mirar con ese mismo equilibrio, justicia y amor a los demás. Porque eso es lo que el Señor quiere hoy de nosotros, que podamos reconocer esa justicia, esa misericordia, esa paz y esa equidad para poder ser mejores personas. Piensa en tu propia familia, piensa en tu propio entorno, en tus propios conocidos, a quienes de repente con tus acciones, con tus palabras, has empezado a menospreciar. El Señor hoy te dice, míralos, yo también los hice. Y quiero que los mires con el mismo amor y misericordia que yo los estoy mirando. Y eso es sumamente difícil, mis hermanos, porque cuando estas personas ya tienen nombre y apellido y cara, cuesta trabajo amarles porque los conocemos, porque sabemos cómo son, porque sabemos cómo se han comportado y cómo nos han tratado. Pero si tú no le pones nombre, apellido y cara, no puedes cumplir lo que el Señor te está pidiendo. Pónselos el día de hoy y aprende a verlos como el Señor los ve, a través del amor. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias porque hoy tú nos llamas a poder contemplar en tu palabra lo que tú quieres para nosotros. Quizás, Señor, en nuestro corazón hemos tenido esta actitud que nos ha hecho, Señor, no solamente concentrarnos solo en nosotros y menospreciar a los demás, sino que, Señor, hemos cometido el error de tener cauterizada nuestra conciencia, de no darnos cuenta de ello, Señor. Revélanos a nuestro sentir, a nuestros ojos, las áreas que tenemos, Señor, para poder corregir, las personas, Señor, a quienes tenemos que perdonar, las personas a quienes tenemos que ver de otra forma, Señor. Y aunque a nosotros nos cuesta mucho trabajo, Señor, perdónanos. Reconocemos hoy que somos imperfectos, Señor, que quizá hemos llenado nuestra cabeza de prejuicios, de falsas ideas, o quizá muchas de esas ideas son ciertas, Señor, y esas personas sí han sido malas con nosotros. Pero aún así, Señor, que no carguemos con todo esto y que podamos dejarlo a tus pies
para que tú hagas una transformación en nuestros labios, en nuestra forma de conducirnos y en nuestra forma de mirar a los demás. Límpianos nuestros ojos con colirio para que podamos verlos de otra forma y no a través de esos ojos que los han mirado tanto tiempo, Señor, con desprecio. Aquí estamos delante de ti y somos tuyos, Señor, y reconocemos que este milagro es posible porque proviene de ti y para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Esto fue la Bitácora del Pastor, sin filtro. Síguenos en nuestras redes sociales y a través de todas las plataformas de podcast. Te esperamos en la siguiente para que puedas seguir escuchando voces y ecos que liberan tu corazón.